Buenas noches a todos. En esta ocasión debo exponer un programa que realicé para el módulo 2 de la asignatura de programación orientada a objetos. Mi nombre es Juan Carlos Valencia y el programa que realicé es un mini paint. Bueno, las clases que realicé fueron las siguientes. Una atributos formas, la cual contiene los atributos, la lista de atributos para las diferentes formas que voy a realizar dentro de un canvas, dentro de un lienzo. La segunda clase, que es dibujar, que implementa todos los métodos con los cuales voy a realizar los dibujos como tal dentro de ese canvas. Guardar, abrir, que lo que hace es, como el nombre le indica, guardar o abrir los elementos que realizo dentro del canvas. La interfaz grosor línea, que lo que hace es que me permite seleccionar un grosor, un ancho de línea o un ancho de línea. La interfaz principal, que implementa todo lo que es la interfaz principal como tal, el canvas, los menús y demás elementos visuales. La interfaz seleccionar color, que me permite seleccionar un color para la línea que estoy trazando. Y la clase PaintJCB, que no es más que la clase principal que implementa el método estático que va a llamar o sea, que inicializa el programa y que llama a la interfaz principal. Bueno, vamos con el código. Entonces, como lo había indicado en el PaintJCB, solamente llamo a interfaz principal y lo inicializo. Entonces, en interfaz principal solamente tenemos los menús, ¿sí? Que tengo archivo, guardar, abrir, salir, editar, tengo limpiar, seleccionar color y grosor de línea, y en herramientas borrar, dibujo libre, línea, cuadrado y círculo. Ya. Vamos al código, y en el código lo que hago es heredar de la clase JFrame. La clase JFrame es la que me permite dibujar ese entorno gráfico sobre el cual voy a colocar los diferentes objetos. Entonces traigo dos variables, ¿sí? Implemento dos variables del objeto dibujar y guardar, abrir, que no son más que las dos clases que tengo aquí, dibujar y guardar, abrir. Bueno, entonces aquí tengo el constructor de la clase, que lo que hago con este super es colocar un título a la interfaz gráfica, inicializo el elemento, la variable guardar, abrir, inicializo los componentes, o sea, esto lo que hace es inicializar el menú, colocarlo en el puesto que debe ser y todo lo demás. Después tengo acá los elementos que lo que hacen es, digámoslo así, setear las propiedades de la interfaz gráfica. Entonces el tamaño de la interfaz, si tiene una locación relativa, si va a ser visible, entonces le puse en true para que obviamente se pueda visualizar el elemento gráfico, y por último el resizable, o sea que se pueda redimensionar la ventana, le puse en false para que no permita ese cambio de tamaño. Y ejecuto implementar canvas. Implementar canvas contiene los diferentes métodos del canvas como tal. Entonces, si ven aquí, inicializo la variable canvas1 que implementa la clase dibujar. Entonces canvas1 lo coloco en este bounds, ¿sí? O sea, este bounds lo que hace es decir en qué sitio va a ir y el tamaño, o sea, el ancho y el alto. Después le agrego este elemento mouse motion listener, ¿sí? Que llama los métodos mouse dragged, que lo que hace es implementar, o sea, decir que ejecute un método o que ejecute una acción cada vez que el botón del mouse se presiona, o sea, no cuando se presiona, sino cuando está presionado el botón y se esté moviendo el mouse. ¿Sí? Mouse moved no se usa, mouse click no se usa, pero como estoy implementando una clase abstracta, entonces se tienen que implementar todos los elementos dentro de esa que contiene esa clase abstracta. Bueno, tengo el mouse preset, entonces mouse preset, en cambio, si le estoy ejecutando, si le estoy usando, que este es cuando presiono un botón del mouse, independientemente del botón que sea. Mouse release lo que hace es indicar cuando se suelta el botón del mouse. Bueno,
Y por último tengo este método que es this.add, que lo único que hace es agregar a este elemento, o sea, a esta clase, el canvas que acabé de implementar acá, ¿sí? Ok, después lo que tengo son las acciones. Estas son las acciones que ejecuta cada elemento del menú. Entonces el elemento del menú salir lo que hace es llamar a este método system.exit, que lo que hace es cerrar completamente el programa, guardar archivo, que lo que hace es llamar a la clase guardar abrir, y dentro de esa clase hay un método llamado guardar, y le envío la variable canvas1 y la otra variable que es la variable shapes, que contiene un array list de atributos formas donde se almacenan todas las formas. ¿Listo? Después tengo borrar, el ítem borrar, que lo único que hace es dentro de canvas1, que no es más que la clase dibujar, contiene varias variables públicas como esta, que es opción, que selecciona la opción que se va a dibujar. Entonces si es 1 es borrar, si es 2 es un dibujo a mano alzada, si es 3 es una línea, si es 4 es un cuadrado, si es 5 es un círculo. Y lo que hice fue decirle que sea un color blanco. Entonces aquí lo que hago es decirle que la opción, en este caso como es un dibujo libre, le digo que la opción es 2 y que el color es negro. En este siguiente caso dice item seleccionar color, ¿cierto? Este es para seleccionar color. Lo único que hago es llamar a la clase interfaz seleccionar color, que es este de acá. Y la siguiente, que es grosor línea, hace exactamente lo mismo, que llama a seleccionar grosor de línea, perdón, ¿cierto? El siguiente, que es para dibujar una línea, pues dice que la opción es la 3 y que el color va a ser negro. Si voy a limpiar, lo que hago es limpiar, limpiar el array list que se encuentra dentro de la variable shapes en el canvas1, o sea, en la clase dibujar, y hace un repaint. Este repaint lo que hace es repintar el canvas, ¿sí? Después tenemos cuadrado, selecciona la opción 4 y coloca el color en negro. Círculo, coloca la opción en 5 y el color en negro. Esto lo hago por si acaso seleccioné un borrador, entonces va a ser blanco, no se va a notar nada. Entonces aquí en este caso lo que hago es siempre colocarlo en negro para que comience desde cero, por decirlo de alguna manera. Y por último, bueno, tengo este de acá que dice menú item abrir, que lo que hace es, con lo que hago es crear una variable con un array list de atributos formas, y llamo a guardar a abrir dentro de la clase guardar abrir, que lo que hace es traerme una variable de este tipo. Entonces la recojo en formas de resultado, valido que no sea nulo, los shapes los vacío, los limpio, y después le cargo los que estoy trayendo acá. Y por último hago un repaint del canvas para que vuelva a jalar todos esos shapes y los dibuje dentro del canvas. Ok. Y por último, bueno, aquí vemos los métodos que lo único que hacen es inicializar el elemento, y bueno, esto que no es más que todos los elementos que están dentro del menú. Ya. Ahora vamos a la interfaz seleccionar color, que lo único que hace es heredar de la clase JDialog e implementar un Action Listener. Este elemento no es más que un pop-up o una ventana emergente que tiene un JColor Chooser, que lo que tiene no es más que una selección de colores para yo poder seleccionar un color, y un botón que dice aceptar, que con la palabra aceptar, el cual cuando le dé clic pues va a hacer que se cierre esta ventana de diálogo. Entonces dice que, bueno, digo acá también coloqué una variable del elemento dibujar que implementa el elemento dibujar. Bueno, cuando inicializa, acá tenemos el constructor. Cuando inicializo esta clase, el constructor debe obtener un elemento del tipo dibujar,
y yo lo recojo en la variable que instanciamos, que hicimos acá, ¿cierto? Que instanciamos acá. Después, pues le digo que el botón aceptar debe tener un action listener, o sea, debe generar una acción cuando le den al botón, ¿cierto? Y bueno, agrego el botón, el color chooser y agrego el botón. Después le doy los parámetros típicos, el ancho, el alto del pop-up, el título, si es visible, en qué locación va a estar, si se puede, que no se pueda redimensionar, ¿cierto? Esos elementos. Y acá, en este Action Performer, lo único que hace es capturar las acciones que se generen en este pop-up. Entonces, cuando él captura una acción, lo que dice es, o lo que hace es preguntar si la acción está siendo ejecutada por el BTN aceptar. Entonces dice, bueno, si el BTN aceptar es el que está llamando la acción, entonces haz lo siguiente. Y lo que hace es decirle al color que está dentro de dibujar, a la variable color dentro de dibujar, que se establezca en el color que yo acabé de seleccionar, y por último hace un dispose de este elemento, o sea, lo cierra. Entonces, este action performance se puede ejecutar en una de dos acciones, cuando le doy en cerrar o cuando le doy en aceptar. También se puede ejecutar. Bueno, ahora continuamos con interfaz grosor línea. Interfaz grosor línea es exactamente igual a interfaz seleccionar color. Lo único que cambia son, obviamente, los parámetros como el título, en vez de contener un JColor Chooser, contiene un JSlider, que no es más que un slide para hacer que la línea después sea más ancha o más delgada. No es más que eso. Entonces hace todo exactamente igual, y al final, de igual manera, cuando captura el elemento, pues dice, bueno, de acuerdo al valor que tenga el grosor, se lo enviamos a la variable pública stroke white, que está dentro de dibujar, ¿cierto? Ahora vamos a dibujar. Bueno, dentro de dibujar tenemos digámoslo así, los métodos más fuertes, o los que realizan la mayoría del trabajo dentro del programa, ya, o la parte más fuerte, por decirlo así, dentro del programa. Bueno, entonces esta clase dibujar hereda de la clase Canvas e implementa Mouse Listener y Mouse Motion Listener. ¿Para qué? Para capturar los eventos del mouse. Entonces, como habíamos hablado, aquí tengo varias variables. Entonces tengo esta variable pública, que lo que contiene es la lista de shapes, o sea, de líneas, círculos o cuadrados que yo vaya realizando en el canvas. ¿Esto por qué? Porque yo voy capturando estos elementos para después, cuando vaya a guardarlos en un archivo de texto con los valores que tengo dentro de este array list, para después, cuando le vaya a abrir, solo los leo, y eso es todo. Tengo este atributos formas, que no es más que el elemento atributos formas, o sea, este es un array list y este es el elemento como tal. Este en cambio es privado. Tengo un private que se llama start, que lo único que hace es indicarle al programa si cuando se haga la línea, si es un valor de inicio o final. Ya tengo esta variable pública llamada color, que lo que hace es decir si el color de la línea que se está trazando, o del círculo o del cuadrado. Este stroke white lo que hace es decir el ancho de la línea. Y opción lo que hace es decirle al sistema cuál es la opción que el usuario está seleccionando. O sea, si es un borrador, o sea, si estoy borrando, si estoy haciendo un dibujo a mano alzada, si estoy haciendo una línea, si estoy haciendo un círculo o un cuadrado. Bueno, aquí tengo en el constructor de la clase dibujar. El constructor lo único que hace es decir, bueno, cuál es el color que va a tener, el color de fondo, el stroke por defecto, o sea, con el que se inicializa, la opción con la que se inicializa, el start cuál va a ser, o sea, si es una opción de inicio o no,
e inicializo la variable shapes. Es muy importante inicializarla aquí para que esté en blanco, ¿cierto? Que no tengamos errores. Y después, bueno, como estamos implementando y extendiendo Canvas, entonces nos obliga a que tengamos que colocar este método paint. Este método paint es obligatorio, y también este super.paint también es obligatorio. Entonces paint obtiene de la clase graphics, ¿sí? Y por eso aquí le estamos implementando en super.paint. Después, si nos damos cuenta, estamos colocando un graphics 2D, ¿sí? Y estoy convirtiendo el elemento graphics a un elemento graphics 2D. Bueno, después le estoy diciendo que quiero un color blanco. ¿Por qué? Pues porque voy aquí a hacer un rectángulo del total del canvas, o sea, del mismo alto y ancho del canvas, para que lo rellene de color blanco. O sea, tengo el canvas y acabé de hacer un cuadrado alrededor de color blanco para que el canvas quede totalmente blanco. Bueno, después, si se dan cuenta, que tengo un for que recorre los shapes, o sea, coge y revisa lo que tengo en shapes y lo va a dibujar dentro del canvas. O sea, todo lo que tenga en shapes, cada vez que yo llame al método repaint, va a ser redibujado. O sea, va a ir a estos shapes, va a revisar los shapes y va a irlos dibujando uno por uno. Ya, entonces lo que hace es llamar al atributo grosor, hace un get, porque obviamente en atributos formas lo que tengo son métodos setter y getter. Entonces hace un get del grosor y lo pone y lo coloca en el stroke. Llama al color, lo pone en el color, ¿sí? Recordemos que estamos usando esta variable draw de la clase graphics 2D. Y después valida cuál es el tipo que seleccioné. Si es línea, si la opción es 1, recordemos que 1 es borrador. Entonces el borrador no es más que líneas, pero de color blanco, para que simulen esa acción de borrado. El 2 es dibujo a mano alzada, pero no es más que una sucesión de líneas. Entonces también son líneas. El 3 es líneas, pero ya, digámoslo así, más largas, o digámoslo así, ya no es con el mouse drag. O sea, el 2 es con el mouse drag, o sea, cuando voy moviendo el mouse y se va dibujando la línea. Mientras que el 3 yo le doy un punto inicial, un punto final y se dibuja la línea. El 4, en cambio, ya dibuja un rectángulo. Y el 5 dibuja un círculo o una figura ovalada. Después de esto, lo que hace es que toma la variable draw y hace un dispose. Muy importante el dispose para liberar recursos de memoria. Bueno, prosiguiendo, tenemos el mouse clicker, que no se usa, pero el mouse preset sí. El mouse preset es cuando presiono el botón del mouse. Entonces aquí viene la parte importante. Si me.getButton, que es esta variable que estoy obteniendo aquí, si el botón que está presionando es igual a mouseEvent.button1, o sea, el botón izquierdo del ratón, entonces ahí va a ejecutar los eventos que están acá adentro. O sea, si presiono el botón izquierdo, lo va a hacer. Si presiono otro botón, no lo voy a hacer. Entonces dice this.start igual a true. Recordemos que aquí tenía una variable start, que lo que está indicando es si estoy iniciando o no. Entonces establezco que sí, o sea, acabé de iniciar una línea. Entonces dice, si el elemento forma, que es este de acá, que es atributos forma, si forma, o sea, lo que le estoy diciendo, que forma sea igual a new atributos forma, o sea, va a ser un nuevo atributos forma. Y atributos forma, yo le coloqué un constructor que pidiera el primer punto de X y de Y. Entonces con esto yo le estoy pasando, con este me.getX y me.getY,
Lo que estoy diciéndole es, dime cuáles son sus coordenadas en X y en Y dentro del canvas. ¿Para qué? Para colocarlos dentro de atributos formas, dentro de este elemento atributos formas. Y después le digo cuál es el stroke, o sea, el ancho de línea, la opción que estoy seleccionando y el color. ¿Sí? Después tengo el mouse release. El mouse release, recordemos que es cuando suelto el botón del mouse. Entonces, supongamos que es un círculo, un cuadrado o una línea, solo interviene mouse pressed y mouse release. Caso contrario, si es líneas consecutivas como dibujo a mano alzada o borrador, interviene mouse pressed, mouse release y también mouse drag, porque se está moviendo y a medida que se va moviendo se va dibujando. Entonces lo que digo con mouse release es, si el botón, igual que el elemento anterior, es el botón izquierdo el que se está soltando, y pregunta si es si this.start, o sea, si es true, ¿sí? O sea, si este elemento es true, ¿sí? Entonces póngalo en false. ¿Por qué? Porque ya estoy finalizando, o sea, ya solté el botón, voy a finalizar. Entonces, para yo poder ejecutar esto, tiene que estar en start. ¿Por qué? Porque si está en, o sea, si start tiene que estar en true, o sea, tiene que ser el punto inicial. Pero si me dice, no, mi punto es final, pues no me sirve, yo para qué voy a hacer otro punto final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este release? Diciéndole recordemos que aquí lo que le dije fue las coordenadas en X y en Y iniciales. Con este mouse release lo que le voy a decir es las coordenadas en X y en Y finales. Entonces aquí vienen algunas cosas importantes, como por ejemplo, si la opción seleccionada es 4 o 5, que es un cuadrado o un círculo, entonces voy a valorar si la X, o sea, si digámoslo así, el valor inicial de la X es menor al valor final de la X, o sea, el valor que estoy obteniendo ahorita de la X. ¿Por qué? Porque si es así, quiere decir que, digámoslo así, comenzamos aquí en este punto y en vez de hacer esto, el cuadrado así, dibujarlo de esta manera, con el punto acá al final, lo estoy haciendo al revés. Entonces las coordenadas van a ser negativas, pero el dibujo se va a dibujar acá. No se va a dibujar acá, se va a dibujar acá. Entonces, para evitar eso, lo que yo le voy a decir al sistema es que haga una resta, ¿sí? Si se dan cuenta, mire que aquí lo que estoy haciendo es una resta. Le estoy diciendo reste, perdón, lo que le estoy diciendo sí, es reste los valores para decirle, perdón, cuál es el ancho del objeto. ¿Cuál es el ancho? Mientras que si es al revés, aquí sí, aquí es al revés, o sea, si dibujé si dibujé hacia acá, lo que hago es esta parte de acá arriba, perdón. Si dibujé hacia acá, lo que hago es esta parte de arriba, que es restar para obtener el ancho. ¿Sí? Y si dibujé hacia el otro lado, que es en negativo, pues lo que hago es darle la vuelta, o sea, decirle no, haz la resta al revés y dile a la variable inicial que se convierta en la variable final, o sea, el punto en X final, o sea, si yo lo hago para acá, este va a ser mi punto final en X. Entonces este punto se va a establecer como si fuera la X inicial y va a ser la resta para obtener el ancho del cuadrado. Y lo mismo lo hago con Y, exactamente la misma teoría en Y. Si yo lo hago hacia arriba sería negativo, entonces lo que hago es la resta y le doy la vuelta, o sea, el X final lo convierto en X inicial. Esto con la finalidad de que si hago el cuadrado hacia arriba, pues se dibuje hacia arriba, si hago hacia abajo, se dibuje hacia abajo, si hago hacia allá, se dibuje hacia allá, ¿cierto? Que siempre tenga esa coherencia como en un paint. ¿Ya? Y por último, pues lo que dice es, bueno, si todo está bien, si la Y es mayor a 0 y si la X es mayor a 0, porque puede ser que alguien coja y en vez de dibujar me dé un clic ahí y suelte. Entonces va a ser igual, puede ser igual a 0, entonces le va a decir no me dibujes algo igual a 0. Entonces si es mayor a 0, pues agrégame a la lista de shapes esta forma y haz un repaint. Entonces cuando hago un repaint, el sistema automáticamente viene y ejecuta este método paint. Bueno,
Ok, después de finalizar la explicación de esta parte vamos al Dragged. El Dragged es mucho más sencillo. Lo que hace es preguntar, oye, ¿eres opción 1 o 2? ¿Ya? Porque recordemos que solamente se va a ejecutar en opción 1 o 2. Y dice, bueno, si eres opción 1 o 2, bueno, para finalizar algo aquí también, aquí si ven no se está ejecutando la opción 1 y 2 tampoco. Solamente acá. Entonces si eres opción 1 y 2 solamente, entonces dice si es start, o sea, si start es true, entonces establece start en false, y como es el punto inicial, entonces establece el valor en X en el canvas, el valor en Y en el canvas, el ancho de la línea, cuál opción seleccionaste y el color. En el else, o sea, si start es false, entonces viene a else. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es un punto inicial sino un punto final. Aunque sea un valor a mano alzada, es una sucesión de puntos. Entonces, de líneas, perdón. Entonces, como es una sucesión de líneas, entonces siempre va a tener un punto inicial y final, inicial, final, inicial, final. Entonces, si en caso de un else, entonces es un final, vuelvo a establecer la variable in true y la variable estar en true, y coge la forma y le dice, bueno, necesito que establezcas, voy a establecer tu valor final en X y en Y, tu valor final en X y en Y, y te voy a agregar al elemento forma. Y por último, pues voy a hacer un repaint. Entonces, vuelvo a pintar el elemento, vuelve a ejecutarse este método de acá. Check. Bueno, voy a mostrarles la clase atributos formas. La clase atributos formas solamente contiene aquí, bueno, importo este color, solamente contiene estas variables privadas que contienen x, y, que no son más que los valores iniciales en x y en y, x1 y y1, que son los valores finales en x y en y, este grosor, que contiene el grosor de la línea, el tipo, que contiene la opción que seleccionamos, 1, 2, 3, 4, 5, y el color. X1 y Y1 en el caso de las opciones 4 y 5, que son el cuadrado y el círculo, contienen el ancho y el alto, en vez de los valores finales de X y Y. Bueno, y aquí lo único que tengo son mis métodos setter y getter, ¿sí? Por último, si se dan cuenta, tengo aquí tengo tres constructores. Un constructor que se puede inicializar sin elementos, sin sobrecargas. Un constructor donde solamente contengo el valor de X, de Y, grosor, tipo y color, ¿sí? Y otro que contiene X, Y, X1, Y1, grosor, tipo y color, ¿sí? Bueno, esto los estoy usando a conveniencia dentro del programa. Ahora, tenemos el último, que es guardar abrir. Guardar abrir contiene los métodos para guardar todo lo que dibujé en el canvas dentro de un archivo de texto y dentro de una imagen. Y cuando voy a abrir, lo que hago es leer lo que tengo dentro de ese archivo de texto y lo cargo dentro del canvas. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo. Primero, guardar abrir, no hereda de nada, simplemente lo ejecuto directamente. Tengo aquí guardar ¿qué tiene? Pues, o ¿qué obtiene? ¿Qué sobrecargas tiene? Pues la clase dibujar y una array list de los atributos o formas que voy a guardar. Entonces aquí tengo un JFrame, un JFileChooser, que lo único que hace es mostrarme una ventana de diálogo para que me dé la opción de ir a un sitio y escoger ese sitio para ahí guardar el archivo, ¿sí? Entonces aquí lo único que tiene son las opciones, que bueno, aquí lo inicializo, le coloco un título, le digo cuál va a ser el directorio por defecto, entonces le estoy diciendo que quiero que sea el user.home, o sea, el directorio home del usuario. Dice, acá tenemos el user selection,
es un valor entero que lo único que hace es, bueno, devuelve un entero de la opción que haya seleccionado dentro del file chooser, y evalúo, bueno, si es la opción igual a prove.options, que lo único que hace es decir, bueno, oye, diste clic en aceptar. Entonces, si diste clic en aceptar, ejecuta las siguientes instrucciones. Entonces, bueno, lo que esto aquí yo coloqué dos elementos de tipo file porque voy a guardar una foto y un archivo de texto, ¿ya? Entonces, bueno, los inicializo. Primero verifica si el file to save es igual a null, y en caso de que sea igual a null, ejecuta un return. Un return lo que hace es salir del programa, o sea, le saca del programa. Entonces, bueno, aquí es muy importante que nos dice cuál es el file que acabo de seleccionar, ¿cierto? Acá lo único que hace es verificar que ese path, esa ruta que me devolvió o que me dio el file chooser, en la parte final no contenga nada. ¿Sí? Yo le estoy preguntando aquí, oye, no quiero que contenga nada que diga .txt, porque yo le voy a colocar el .txt. Yo solo quiero que coloque el nombre del archivo que quiere y se acabó. Ya. Después aquí llamo a armar texto, que es este de acá, que obtiene los atributos que yo ya obtuve aquí, que es el array list. Ese armar texto no es más que un for que recorre todo ese array list haciendo la estructura de mi archivo de texto. Entonces toma el array list y va haciendo la estructura del archivo de texto, separándolo por punto y coma. Todo lo separa por punto y coma, y una vez que se acaba la línea, pues agrega aquí un backslash n, que lo que hace es dar un salto de línea, y vuelve a colocar ahí otra línea más. ¿Listo? Entonces eso es lo que está haciendo. Bueno, ahora después de que se arma ese archivo de texto en ese string que está acá, comenzamos a colocarle las extensiones al final al path. Entonces le pongo .txt al primer file y .png al segundo file. Después tenemos este buffer image, que lo único que hace es ayudarme entre estos tres, para guardar la imagen. Entonces necesitamos este buffer image. De ahí lo que hace es traer los gráficos de este buffer image y hace un paint, o sea, pinta en este graphics todo lo que tengo en el canvas, ¿ya? De ahí, ¿por qué traje el canvas también? Porque aquí miren, yo le tengo que decir cuál es el ancho y el alto del buffer image, ¿cierto? Y por último, con este imagen write, escribo en el disco esa imagen.png, y con este files.write, este de acá, files.write, lo único que estoy escribiendo es el archivo de texto. ¿Sí? En caso de que se produzca un error, pues aquí tengo un catch que me va a imprimir ese error. Y bueno, tenemos abrir, que igual aquí tengo un new jframe. Bueno, tenemos el file chooser igual que arriba, o sea, para ir, seleccionar el archivo de texto, decirle al sistema con el archivo de texto, igual que en el guardar, y simplemente hago las mismas validaciones exactamente iguales, pero aquí es al revés. Aquí en cambio yo le estoy preguntando, oye, el archivo de texto el archivo que está seleccionando es .txt, porque si no es .txt yo no lo quiero, ¿sí? Porque no me sirve. Y después de eso pues comienzo a traer con este input stream, buffer rider, lo que hago es inicializar las variables que necesito, ¿sí? Con esto inicializo las variables que necesito, y con esto de acá lo que hago es leer todo lo que está dentro del archivo de texto. Entonces comienzo a leer línea por línea,
Y todo esto pues lo meto en esta variable file as string. Después de eso pues cojo y declaro una variable, un array, se llama líneas, y hago un split de el file as string, ¿sí? Hago un split, o sea, divido cada línea la voy dividiendo dentro de ese array. Entonces el array va a tener cada línea la va a tener en cada elemento del arreglo. Y después de eso, acá tengo otro arreglo más. Este en cambio lo va a dividir ¿qué? O sea, ya tengo dividido en una línea, pues ahora voy a dividir los puntos y coma. Entonces para que coja cada punto y coma, cada elemento, y lo coloque en este elemento del array. Después lo único que hago es comenzar a convierto el elemento que guardé de tipo color, lo vuelvo a convertir en el elemento tipo color para poderlo guardar en mi lista de atributos, ya en mi atributo, perdón, en mi elemento atributo, en mi objeto atributo formas. Y bueno, aquí si se dan cuenta, lo que hago es, pues voy agregando, si ven atributos forma, y aquí agrego cada elemento que yo obtuve de este array, ¿cierto? Y después pues este elemento lo agrego, este formas.add, pues lo agrego a mi lista de array. ¿Qué le faltaría a esto? Tal vez hacer una validación de que el texto sea consistente, de que el texto no sea, o sea, esté bien, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el programa como tal para que veamos su funcionamiento. Listo, entonces aquí está cargado el elemento, aquí está cargado. Entonces, como dije inicialmente, viene con el dibujo a mano alzada. Si yo quiero borrar, vengo a herramientas, borrar, y ahí puedo borrar. Si ven, ahí se borra, ¿sí? Si vengo a editar y limpiar, pues se limpia. Voy a cerrarlo porque y lo voy a volver a ejecutar porque algo no fue bien al momento de compilar, ¿sí? A ver, sí, ahí está bien. Entonces si quiero bueno, aquí tengo dibujo libre como estaba haciendo. Si pongo borrar, ahí borro. Si pongo línea, aquí en cambio no dejo sostenido, sino presiono punto 1, punto 2, perdón, línea. Ahí está, ¿cierto? Ya, ok, ahí está. ¿Sí? Si quiero borrar, pues editar, o sea, quiero borrar todo, limpiar, se fue. Cuadrado, ahí está. ¿Sí ven? Entonces si lo hago ya sea para acá o ya sea para acá, pues se da bien. Y si lo hago para arriba, lo mismo. Perfecto. Limpiar. Si hago un círculo, para acá, para arriba, para abajo, sale igual. ¿Cierto? Ahora vamos a limpiar. ¿Qué pasa si yo hago diferentes dibujos de diferentes colores? Pues hagamos la prueba. Vamos a hacer una pequeña casita. Vamos a primero grosor de línea, vamos a ponerle un grosor mediano, aceptar, y vamos a llamar un cuadrado que quiero que sea de color café, a ver, un cafecito, este café. Pues vamos a hacerlo así, ahí está. Si ven, el grosor cambió y el cuadrado ahí está. Ahora vamos a hacer una puerta. Para eso vamos a poner un grosor de línea un poco más pequeño y un color, pongámosle un café. A ver, ¿qué color le ponemos? Un azul, pongámosle, a aceptar. Ahí está, ¿cierto?
Y ahora vamos a hacer un sol, un círculo, color amarillo, pero quiero que la línea sea un poco más gruesa. Y ahí está mi sol. Podría ser una sucesión de líneas con color amarillo también. Hacer esto, 2, 3, eso es, cierto. Y por último hagamos el techo a esta cuestión. Podríamos hacerle con dibujo libre y grosor de línea un poco menos grueso. Vamos a colocar un color rojo, ¿sí? Y hasta acá subamos. Bueno, no soy el mejor artista del mundo, pero ahí se va, ¿cierto? Entonces así queda. Ahí tenemos el dibujito. Ya, una vez que tengo el dibujo lo quiero guardar. Entonces me voy a dar archivo, guardar. Y si ven, se abrió dentro de Juan Carlos Valencia. Le voy a decir que quiero que lo guarde en el escritorio. Y le voy a poner como nombre dibujo _ mini paint. No le coloco ninguna extensión. Recordemos que el sistema automáticamente le va a colocar la extensión. Le voy a guardar. Voy a minimizar aquí. Y aquí tengo dibujo mini paint y dibujo mini paint. Si abro aquí se nos muestra el dibujo como tal, pero en imagen .png. Y si abro pues miren, aquí lo que contiene es un montón de elementos del arreglo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el punto X, punto Y, punto X final, punto Y final, el ancho de la línea, la opción que seleccioné y el color. Este color que está aquí es el color pero convertido en un valor entero, ¿sí? Entonces supongamos que aquí voy a limpiar y que voy a poner dibujo libre y que estaba dibujando alguna vaina, pero dije ya no quiero dibujar nada más y quiero abrir el dibujo que hice anteriormente. Le voy a abrir, me voy al escritorio y si ven solo me muestra los archivos de texto. Selecciono voy a abrir y ahí está el dibujo que yo ya había guardado anteriormente, ¿sí? Entonces si quiero puedo seguirlo modificando, haciéndole cualquier otra cosa que yo quiera. Bueno, si quiero cerrar, pues puedo cerrar desde aquí o puedo usar el comando que tengo acá, que es salir, ¿sí? Entonces salir y se cerró el programa como tal. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias a todos por la atención prestada.